El gobierno de la ciudad recuperó más de 10 edificios que eran utilizados para fines ilícitos. Aquí está la información. El gobierno de la Ciudad de México informó de la aplicación de extinción de dominio a 12 inmuebles, los cuales serán aprovechados para el beneficio social. 10 inmuebles se relacionaron con bandas dedicadas al robo de vehículos y 2 por narcomenudeo. Así lo detalló el titular del Ejecutivo local, José Ramón Amieva. Son 12 inmuebles que el día de hoy la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, los va a convertir en una bolsa inmobiliaria social. Estos 12 inmuebles van a quedar como bolsa inmobiliaria social para que cuando llegue la próxima administración de la Ciudad de México, cuando llegue la doctora Claudia Sheinbaum, pueda disponer de estos inmuebles y asignarlos a los fines sociales que se tengan previsto. Los 2 inmuebles cumplen con los alcances de la extinción de dominio juzgados desde el Tribunal Superior de Justicia capitalino. Además, con estas acciones se busca desalentar el delito, afectando los bienes mal habidos de los delincuentes, acotó Amieva Gálvez. Puntualizó que dichos inmuebles se ubican 2 en Coyoacán, 2 en Cuauhtémoc, 3 en Gustavo Amadero, 2 en Tlalpan y 3 en Iztapalapa. En la Ciudad de México se cuenta desde el 2011 con una fiscalía especializada en extinción de dominio, la cual desde entonces ha sido un órgano para disuadir la comisión de delitos e intervenir la afectación de las estructuras económicas, resaltó el Procurador General de Justicia Local, Edmundo Garrido Osorio. Actualmente, la Procuraduría Capitalina interviene en 132 juicios de extinción de dominio y prepara 196 asuntos más que serán sometidos al conocimiento de las autoridades jurisdiccionales. A la fecha, se han obtenido 100 sentencias en las que se declaró la extinción de dominio de los bienes ilícitos a favor del gobierno de la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.